Buenas noches, bienvenidos a SEI en Contexto, un programa del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, auspiciado por la Fundación Espinosa Ru García. El día de hoy tenemos un programa que creemos que va a ser de mucho interés para nuestra audiencia, en el cual vamos a hablar sobre el papel de las encuestas en los procesos electorales. Y para ello hemos invitado a dos especialistas, dos profesionales que ya con una amplia experiencia en este campo, que son el maestro Elías Aguilar. Él es el director de una empresa que se llama Indicadores del Sureste y además es investigador asociado de la Universidad de Anáhuac. Bienvenido, Elías. Buenas noches, Toño. Muchas gracias por tu invitación. Al contrario. Y Rodolfo Rivera, director general de BEAP, una empresa de prospectiva y estudios de opinión, también con una gran trayectoria. Bienvenido, a tus órdenes. Gracias, Toño, a tus órdenes. Sí. Bueno, vamos a hablar de este tema. Generalmente cuando vienen los procesos electorales empiezan a aparecer en los medios de comunicación o de manera directa distintos estudios que explican lo que la gente piensa respecto a los partidos, a los candidatos, etcétera. Y hay empresas que se dedican de manera profesional a esto. ¿Cuál sería el papel de las encuestas? ¿Qué fin persiguen las encuestas en un proceso electoral? Sí, Toño, esa es una pregunta muy interesante y depende mucho del usuario de la encuesta, ¿no? Yo diría que en términos generales es un termómetro, sirve como un termómetro que nos indica cómo está el clima de opinión pública en un mercado electoral específico, ¿no? En el caso de un candidato es un insumo para tomar decisiones sobre digamos, la comunicación de su campaña, y en el caso de los medios de comunicación básicamente sirve como una guía de cómo va la tendencia electoral en el proceso en cuestión, ¿no? Básicamente yo le vería esa función. Son un termómetro, entonces. Así es. ¿Sí? Así es. Rodolfo. Bueno, yo creo que en los últimos años efectivamente se ha difundido con mayor amplitud el uso y, como decía la inolvidable María de las Heras, el abuso de las encuestas, porque efectivamente, como dice mi querido amigo Elías, son el instrumento para el cual o por el cual los políticos, los partidos, los gobiernos, los candidatos buscan saber cómo está posicionada su propuesta o su preferencia partidista y con eso tomar decisiones. Extraordinario como herramienta, ¿no? El uso de las encuestas. Desgraciadamente también con el paso de los años, no solo en México, en todo el mundo, se ha confundido, ¿no? También el papel de las encuestas para utilizarlos o mal utilizarlas como vehículo de propaganda partidista, ¿no? O sea, creyendo que publicando una encuesta en la que va ganando determinado personaje va a influir. Este es un debate de muchos años entre los encuestadores, si influyen o no las encuestas en la decisión de voto de los electores, pero creo que finalmente es parte de la democracia, ¿no? O sea, el conocer resultados de encuestas electorales, pues también sirve para que la gente vaya modelando su decisión y finalmente, pues, vendrán los resultados. Repito, está a debate todavía y seguimos estudiándolo a ver si influyen o no las encuestas, pero pues creo que sí, ¿no? Como herramienta, instrumento invaluable, como vehículo propagandístico, no siempre bien entendidos, ¿no? Claro. ¿Y qué pasaría, digamos, si este es un insumo para los partidos, para los candidatos, incluso para los gobiernos? ¿El ciudadano cómo debería entender estas encuestas? ¿Como un elemento más de información o realmente van marcando las tendencias de voto de un mercado electoral? Sí, yo diría que la mejor criterio que debería tener el ciudadano para evaluar, digamos, un insumo informativo como una encuesta, es que no nada más se basa en una encuesta, ¿no? No es nada más sino tendría que valorar que debe de haber distintos insumos de distintas empresas, ¿no? O distintos encuestadoras que publican sus resultados. Ese sería el primer criterio. En segundo lugar, el segundo criterio sería, digamos, el prestigio de cada una de esas instituciones, ¿no? Que las encuestadoras, cuando publicamos, generalmente
sentimos que nos tiramos al vacío porque de alguna manera el prestigio de la misma empresa va a quedar pues fortalecido o erosionado dependiendo del resultado electoral. Y el tercer factor que deben de considerar los ciudadanos al ver una encuestadora es que deben de valorar que esta es una fotografía de un momento en particular y que pueden variar. Generalmente varían incluso un día antes de la elección. Hay tendencias que se determinan y ese factor nos afecta mucho a las encuestadoras porque, digamos, la ley nos permite publicar generalmente hasta una semana antes de la elección. Durante 5 días hay un silencio electoral, un silencio donde no hay ningún mensaje propagandístico. Sin embargo, hemos detectado que durante ese espacio cambian las tendencias electorales. Entonces resulta que si publicamos una tendencia una semana antes, donde hay un candidato que lleva, digamos, por decir un ejemplo, 10 puntos, o por ejemplo lo que pasó en el 2012, ¿no? Que había encuestadores que decían de 14 a 20 puntos ganaba Enrique Peña Nieto, ¿no? Y resulta que en el día de la elección el triunfo fue por... Se cerró, ¿no? Mucho menos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que durante ese espacio de silencio hay un cambio en las preferencias electorales y que de alguna manera pues cambian, ¿no? O sea, determinan una tendencia electoral que las encuestadoras o digamos, los instrumentos que se hicieron anteriormente a la elección, pues no lo detectaron. Y ese es un problema muy fuerte que está pasando no solamente en México, sino en prácticamente todo el mundo, ¿no? Sí, esa es una gran discusión, ¿no? ¿Por qué tanta variación entre una encuestadora y otra? Y a veces con diferencias notables, ¿no? Es decir, a pesar de que son encuestas. ¿Por qué pasa esto, Rodolfo? Digamos, pensando en el ciudadano, o sea, ¿por qué a veces hay tantas diferencias entre los resultados que da una encuestadora y otra? Bueno, en primer lugar, retomando lo que decía Elías, efectivamente el trabajo de las encuestadoras y de las empresas tiene que medirse desde un parámetro de profesionalismo, ¿no? De seriedad, de que, como en cualquier ámbito de la vida profesional, pues finalmente quien permanece en el tiempo haciendo mediciones va construyendo un prestigio que pues va permeando más o menos en los medios de comunicación, en la propia gente, no el común de la gente, porque no están pendientes del trabajo de las encuestadoras el grueso de la población, pero sí el círculo rojo, ¿no? De periodistas, etcétera, por lo menos valorar, ¿no? Que hay empresas serias que agremiados, ¿no? En distintas asociaciones, con distintas certificaciones, pues hay seriedad, ¿no? En su trabajo. Pero bueno, puede darse el caso, efectivamente, en que dos empresas de reconocido prestigio varíen en sus resultados. Puede haber muchos motivos. El primero es que pueden variar las metodologías, ¿no? Una encuesta telefónica a veces no coincide del todo con una encuesta a nivel de cara a cara, domiciliarias o en puntos de muestreo. Puede haber variado pues el uso de un determinado muestreo y otro con respecto a una determinada población. Puede variar incluso por el clima, ¿no? O sea, un día a nosotros nos toca levantar con lluvia y con mucho frío y a otra empresa encuestadora le tocó con un clima más benévolo y pues la gente está un poquito más optimista. Hay muchas hipótesis, ¿no? Al respecto a lo largo de los años en que esto se ha llevado a cabo desde un punto de vista científico, pero bueno, yo creo que el mejor juicio es el tiempo, ¿no? Finalmente, claro. Las empresas, los ejercicios que han venido más o menos siendo congruentes, ¿no? Su resultado final con el resultado de la elección, aunque siempre también hacer la aclaración que las encuestas y que los trabajos de medición de opinión pública no son predicciones de ninguna forma, ¿no? O sea, lo que nosotros medimos hoy no es una predicción de lo que va a ocurrir el día de la elección, porque como dice Elías, pues pasan 1000 cosas, ¿no? En un mes, en 2 meses, en 3 meses o en una semana, ¿no? El caso típico fue el de la elección, me acuerdo, en el 2004 de Zapatero y Aznar, que por los bombazos de Atocha trágicos,
pues cambiaron la opinión pública en 4 o en 3 días en España, ¿no? Entonces, ¿se equivocaron los encuestadores? No, es que puede ocurrir cosas que nosotros no medimos, ¿no? Y por último, lo que están haciendo ya los políticos, ¿no? Los políticos y los gobiernos, podemos venir midiendo consistentemente un estado de opinión o una preferencia, una cierta tendencia partidista en un proceso electoral, pero el día de la elección cambia todo. ¿Por qué? Pues porque los gobiernos están usando otras estrategias para que ganen sus candidatos. Me refiero específicamente a compra de votos, a traer votantes de otros lados, etcétera. Eso ya no lo medimos los encuestadores. Así es. Sí, y otro factor, Toño, que a mí me gustaría, que es una cuestión un poco más técnica y que los ciudadanos deben de tomar en cuenta, que en una encuesta hay un porcentaje de entrevistados, de gente que estuvo en la encuesta, pero que no declaran su opinión, ¿no? Este porcentaje, no sé si por desconocimiento, pero se ha vuelto un mal constructo entre los medios de comunicación, de llamarlos indecisos, ¿no? Dicen, hay un sector de indecisos, un 20%. Estadísticamente es muy difícil que haya indecisión. Lo que hay es, digamos, un voto oculto o el elector no se siente confiado de manifestar su preferencia, y este porcentaje, digamos, que puede variar dependiendo del estado y del contexto en particular, va entre 10 y 20% de los que participan en una encuesta, y estos pueden determinar el resultado final. Así es, y el hecho de por qué una encuesta varía tanto de un estudio previo al resultado de la elección, ¿no? Generalmente, entre el 10 y 20% de los electores que no manifiestan su preferencia en un ejercicio de encuesta es un voto en contra del sistema. Antes del año 2000 era un votante... Permítame que te interrumpa. Vamos a hacer un corte y me gustaría mucho regresar a este punto, porque nos permite ya empezar a entender cómo piensan los votantes, ¿no? y ese margen de, digamos, no de error, sino de relatividad, vamos a llamarlo así, que a veces influye, como bien dices, en el resultado electoral. Sí, claro que sí.